Buen día, mi nombre es José Hernández y formo parte del equipo del canal Tu Repositorio Virtual. Como podrán ver, daremos un curso de programación Raspberry Pi, siendo este el capítulo 1, la introducción, en octubre del 2021. El contenido del video que veremos a continuación es el siguiente. ¿Qué es Raspberry Pi? ¿Cuál es su funcionamiento? Sus distintas aplicaciones, los diferentes modelos, la comparativa frente a otros dispositivos, y las especificaciones del modelo a ocupar para este curso. Antes de seguir adelante, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es Raspberry Pi? ¿Cómo se fundó? ¿De dónde vino? ¿Cómo funciona? La Raspberry Pi es un ordenador de bajo coste y tamaño reducido. Tanto es así que cabe en la palma de la mano, pero puedes conectarle un televisor y un teclado para interactuar con ella exactamente igual que con cualquier otra computadora. Para encontrar su origen, tenemos que irnos hasta el Reino Unido. Allí es donde nació como una organización caritativa la Fundación Raspberry Pi en 2009. Su objetivo: a animar a los niños a aprender informática en las escuelas. Hoy en día es relativamente frecuente encontrar ordenadores y tablets en las aulas, pero no es un recurso asequible al que puedan acceder a todos los centros ni todos los países. Con Raspberry Pi esto es mucho más sencillo y abre la puerta de la informática y de la experimentación y el aprendizaje a todas las edades. La Raspberry Pi se puede usar en proyectos de electrónica y para tareas básicas que haría cualquier otro ordenador de sobremesa, como navegar por internet, hojas de cálculo, procesador de textos, reproducir videos en alta definición e incluso jugar a ciertos juegos. Funcionamiento. La Raspberry Pi es la placa de un ordenador simple compuesto por un SoC, CPU, memoria RAM, puertos de entrada y salida de audio y video, conectividad de red, ranura SD para almacenamiento, prácticamente lo mismo que si miraras la parte de atrás del gabinete de un ordenador, porque la Raspberry en sí es un ordenador. Para ponerlo en marcha tenemos que conectar periféricos de entrada y salida, esto para poder interactuar con una pantalla a través de un ratón y un teclado, además de grabar un sistema operativo para Raspberry Pi en la tarjeta SD que nos viene proporcionada. Ya solo queda conectarlo a la corriente y estamos listos para funcionar. Aplicaciones. Sí es cierto que existen infinidad de proyectos que podemos llevar a cabo con una Raspberry, la mayoría de los usuarios acaban empleándola para cuatro cosas, como Media Center, o lo que es lo mismo para convertir una televisión en una Smart TV, con software LibreLec u OSMC, para emular una videoconsola retro, jugando a grandes clásicos con RetroPie instalado, como ordenador con sistemas Linux, a través de distribuciones como Ubuntu, Raspbian o Fedora, que en este caso nosotros lo ocuparemos con el sistema operativo Raspbian, que posteriormente describiremos. Domótica con Windows 10 IoT Core, lo que le permite hacer de nuestra casa un espacio un poco más inteligente, con proyectos como estaciones meteorológicas o hubs inteligentes. Para ello solo tenemos que instalar el software en la SD, algo que se puede hacer fácilmente introduciendo un instalador como Nubs o descargando la imagen del sistema operativo en otro ordenador e instalándolo en la tarjeta con Apple vBaker si es que estamos operando desde una Mac o con Win32 Disk Manager si lo hacemos desde Windows. Modelos. La Raspberry más actual es el modelo 4B, pero antes han existido otras versiones previas, las cuales las diferencias no son muchas, pero sí que son lo suficientemente significativas como para recomendar que si vas a adquirir una Raspberry el día de hoy, elijas el último modelo. Sin embargo, si no cuentas con el dinero suficiente, puedes adquirir el modelo 3B+, que es el cual nosotros estamos ocupando, el cual cumple perfectamente con los requisitos para cumplir este curso de manera apropiada. Y es que después de todo, se trata de un ordenador bastante básico, por lo que cuanto más RAM, más potencia en el chip, a más puertos y más velocidad, que son de agradecer para realizar múltiples tareas, como veremos a continuación. Nuestra Raspberry fue adquirida a través de Mercado Libre y contaba con una carcasa y un disipador de calor. A continuación, dejaremos la tabla comparativa de Raspberry Pi para que puedan observarla de un poquito más detalladamente y si gustan decidir con cuál tarjeta van a trabajar. Comparativa frente a otros dispositivos. Diferencias entre Arduino y Raspberry Pi.
Arduino y Raspberry Pi son dos conceptos totalmente diferentes, por lo que es un poco difícil hacer una comparación entre ambos. Son dos productos diferentes con diferentes finalidades, aunque por su versatilidad la imaginación de la comunidad maker haya hecho que ambos sean utilizados para crear todo tipo de proyectos de electrónica. Aunque ambos son proyectos cuyo software es de código abierto y cualquiera puede revisarlo, una de las principales diferencias está en la filosofía del hardware. El hardware de Arduino es también abierto para que cualquiera pueda crear sus propias versiones de la placa, mientras que la Raspberry Foundation mantiene el control sobre las placas Raspberry Pi, y solo ellos las crean y fabrican. Arduino fue diseñado específicamente para que cualquiera pueda crear proyectos con su concepto. Por eso, su punto fuerte está en su facilidad de conectarse con el mundo, gracias a sus entradas tanto analógicas como digitales y lo fácil que resulta activarlas o desactivarlas con su software. Es, por lo tanto, una alternativa mucho más versátil. La Raspberry Pi, en cambio, fue diseñada como un ordenador en sí, por lo que tiene más potencia de cálculo que las placas Arduino. En lo que no puede compararse es en la versatilidad que tiene Arduino, aunque cada vez va ganando más enteros en ese sentido gracias a la creciente creación de extensiones para añadirle características. En ese sentido, también es importante hablar de la conectividad. La Raspberry Pi cuenta con una conectividad Wi-Fi y Ethernet integradas ya en la placa, y aunque a Arduino también se le puede añadir conectividad Ethernet añadiéndole una placa de expansión. Haciéndolo, gastaríamos parte de sus puertos y el precio total aumentaría por tener que comprar esta expansión. Microcontroladores versus Raspberry Pi. Diferencias entre el microprocesador y el microcontrolador. Características al usarlos en la implementación de sistemas digitales programables. CPU, memoria RAM y ROM, velocidad de operación, tamaño, costes, interferencias, tiempo de desarrollo. El uso de una u otra tecnología depende del fin que se espera, pues debido a sus características propias, los microcontroladores y los microprocesadores pueden adquirir varios y diferentes espacios de implementación. Por ejemplo, los microprocesadores se han desarrollado fundamentalmente orientados al mercado de los ordenadores personales y las estaciones de trabajo, pues allí se requiere de una elevada potencia de cálculo, el manejo de gran cantidad de memoria y una gran velocidad de procesamiento, mientras que los microcontroladores están concebidos fundamentalmente para ser utilizados en aplicaciones puntuales, es decir, aplicaciones donde el microcontrolador debe realizar un pequeño número de tareas al menor costo posible. En estas aplicaciones el microcontrolador ejecuta un programa almacenado permanentemente en su memoria, el cual trabaja con algunos datos de almacenamiento temporalmente e interactúa con el exterior a través de las líneas de entrada y salida de que dispone. PLC contra Raspberry Pi. Un PLC o controlador lógico programable es una pieza de hardware muy complicada que está diseñada para ser robusta y sigue pautas de diseño muy específicas. Los PLC generalmente tienen partes especiales como una placa de entrada-salida que es capaz de controlar entradas y salidas digitales y analógicas. El circuito de conducción está incorporado junto con protección contra sobretensiones y protección contra polaridad inversa. En cambio, la Raspberry Pi no se puede utilizar directamente en aplicaciones industriales, esto debido a que las condiciones atmosféricas son muy duras. El hecho de que contenga un procesador grande y algunos GPU no significa que se puede usar para construir cualquier cosa. Se necesitará de mucho trabajo para que una placa PI se utilice en la industria con garantías de funcionamiento sin fallas durante más de una década. Especificaciones del modelo a ocupar. Como se comentó anteriormente, pese a que en el mercado ya se encuentra disponible el modelo Raspberry Pi 4B, nosotros decidimos trabajar con el modelo PI3B+, ya que si bien no es el más eficaz, funciona de manera muy similar al modelo 4, además de que su precio no es muy caro y hasta cierto punto es un poco más accesible de adquirir. A continuación se describen algunas especificaciones del modelo que nosotros ocupamos. CPU más GPU Broadcom BCM2837B0, Cortex A53 de 64 bits, SOC de 1.4 GHz, RAM de 1 GB, LPDDR2, SDRAM, Wi-Fi más Bluetooth de 2.4 GHz y 5 GHz, IEEE 802.11.b, diagonal G, diagonal N, diagonal AC, Bluetooth de 4.2.
Ethernet Gigabyte Ethernet sobre USB 2.0 de 300 megabytes por segundo, GPIO de 40 pines HDMI, 4 puertos USB 2.0, puerto CSI para conectar a una cámara, puerto DCI para conectar a una pantalla táctil, salida de audio estéreo y vídeo compuesto, un puerto micro SD y un puerto Power over Ethernet. Bueno, pues por este capítulo sería todo. De parte del equipo de tu repositorio virtual, muchas gracias por vernos. En la parte de comentarios pueden dejar cualquier duda, sugerencia, comentario, etcétera. En el siguiente capítulo veremos ya lo que es la parte de Raspbian, explicando un poco cómo funciona. Grabaremos lo que es el sistema operativo y mostraremos un poco sobre la terminal, dando a explicar algunas partes básicas de esta. Y nada más, eso sería todo. Muchas gracias.